Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Como ya habrán visto en el título, vamos a desmenuzar esa explosiva noticia: Hande Erçel rompe el silencio, fue injusta con Kerem. Los detalles. Sí, amigos, el drama detrás de cámaras entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin, parece estar saliendo a la luz, y créanme, hay mucho que analizar. Si son fans de ellos, de Love is in the Air, o simplemente les encanta el chisme del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, no olviden ese botón rojo de suscripción que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? Durante meses hemos sido testigos de una montaña rusa de especulaciones sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sabemos que su química en Senkalkam fue eléctrica, y eso llevó a muchos a creer que su romance trascendía las cámaras. Y para ser honestos, por un tiempo pareció que así era. Vimos fotos, comentarios cariñosos, y una conexión innegable que mantuvo a los fans en vilo, deseando que su historia de amor de ficción se hiciera realidad en la vida real. Y bueno, lo hizo. Su relación se confirmó y fue motivo de alegría para muchísimos seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son sencillas. Los rumores de una separación comenzaron a circular y aunque ambos mantuvieron un perfil bajo, la distancia y la falta de apariciones juntos alimentaron aún más las conjeturas. Pero ahora, la bomba: Hande Erçel ha decidido romper su silencio, y sus palabras apuntan directamente a Kerem. La frase "fue injusta con Kerem" no es una declaración menor. Implica que hubo algo, alguna acción, omisión o actitud por parte de Hande que ella misma reconoce como perjudicial o equivocada hacia Kerem. Esto abre un abanico de posibilidades. ¿Se refiere a la forma en que manejaron su relación públicamente? ¿A la manera en que terminaron? O quizás a algo más profundo y personal que aún desconocemos. El título sugiere que tenemos los detalles, y precisamente eso es lo que vamos a intentar desentrañar hoy, basándonos en la información que ha salido a la luz y en las interpretaciones de lo que estas declaraciones podrían significar. Para entender la magnitud de estas palabras, debemos recordar el contexto. Hande y Kerem no son solo actores, son íconos culturales en Turquía y tienen una base de fans masiva y muy activa a nivel internacional. Cada uno de sus movimientos, sus apariciones, sus interacciones en redes sociales, todo es escrutado al milímetro. Cuando anunciaron su separación, muchos se quedaron desconcertados. Parecían tan sólidos, tan enamorados, que el fin de su relación fue un golpe para muchos de sus admiradores. Y en medio de ese silencio oficial, las especulaciones crecieron: que si él era muy celoso, que si ella quería enfocarse en su carrera, que si habían intereses contrapuestos. Las teorías eran infinitas. Ahora, con Hande rompiendo el silencio y admitiendo una injusticia hacia Kerem, las cosas toman un giro inesperado. Lo primero que debemos considerar es la honestidad y valentía que implica hacer una declaración así. Reconocer que fuiste injusto con alguien, especialmente frente a miles de ojos expectantes, no es fácil. Esto podría indicar un proceso de reflexión y madurez por parte de Hande. Tal vez con el tiempo ha podido ver la situación desde una perspectiva diferente y se da cuenta de que sus acciones o palabras, intencionadas o no, causaron daño. ¿Qué tipo de injusticia podría haber cometido? Podría ser algo relacionado con la presión mediática. Ambos vivieron bajo un microscopio constante. Quizás Hande en algún momento no supo manejar esa presión de la manera correcta y eso afectó a Kerem. O tal vez se refiere a la forma en que se dio la ruptura. A menudo, cuando una pareja famosa se separa, hay rumores de infidelidad, desinterés o discusiones. Si Hande siente que en la forma en que manejó su salida de la relación o las razones que dio fueron injustas para Kerem, esto cambia por completo la narrativa. Otra posibilidad es que se trate de algo más íntimo, algo que ocurrió en su vida privada y que, por respeto a Kerem, ella no quiso revelar en su momento, pero que ahora, al admitir la injusticia, nos da una pequeña ventana a esa intimidad. La frase "fue injusta" también puede implicar que hubo un desbalance en la relación, donde ella pudo haber tomado decisiones que no consideraron completamente los sentimientos o las necesidades de Kerem. Los detalles que se anuncian en el título son la clave aquí.
Y es probable que aunque Ande ha roto el silencio, no haya soltado toda la sopa. Las estrellas suelen ser cuidadosas con sus declaraciones para evitar crear más controversias. Sin embargo, el hecho de que haya elegido usar esas palabras sugiere que hay un peso detrás. ¿Ha habido alguna entrevista reciente? ¿Alguna declaración en redes sociales? ¿Algún reporte de prensa que haya filtrado más información? Aquí es donde entra nuestro trabajo de investigación y análisis. Hemos estado rastreando las últimas noticias y declaraciones de Ande Erçel, y lo que parece haber sucedido es que en una reciente aparición o entrevista, se le preguntó sobre su relación pasada con Kerem Bürsin, y al reflexionar sobre ella, admitió que fue injusta con Kerem. La forma en que se expresó sugiere que no fue una crítica directa o una acusación, sino más bien una autocrítica. Esto es crucial. No está diciendo que Kerem fue injusto con ella, sino que ella misma reconoce haber sido injusta con él. Ahora analicemos las implicaciones de esto para su legado y para la percepción pública. Ande Erçel es vista por muchos como una figura dulce, amable y profesional. Una declaración así de autocrítica podría incluso fortalecer su imagen, mostrándola como alguien madura, capaz de reconocer sus errores y aprender de ellos. Sin embargo, también abre la puerta a que los fans de Kerem la vean con otros ojos, o que los fans de ambos se dividan en sus opiniones. Para Kerem Bürsin, esta declaración de Ande podría ser un alivio o, por el contrario, reabrir viejas heridas. Si él sintió que fue malinterpretado o que la relación terminó de una manera que no fue justa para él, esta admisión por parte de Ande podría ser un paso hacia una reconciliación, aunque sea a nivel emocional o de entendimiento mutuo. ¿Y qué hay de la influencia en sus carreras? Ambos son talentos increíbles y continúan trabajando en proyectos exitosos. Sin embargo, la dinámica de sus vidas personales a menudo se entrelaza con su imagen pública. Si esta declaración genera un revuelo positivo, mostrando a Ande como una persona reflexiva y honesta, podría ser beneficioso. Si por otro lado crea una ola de negatividad o malinterpretaciones, podría tener un impacto. Es importante recordar que lo que vemos y escuchamos de las celebridades es a menudo una versión curada de la realidad. Las declaraciones se planean, se escriben, se ensayan. Sin embargo, la emoción y la sinceridad genuina pueden traslucirse. Y las palabras de Ande fue injusta con Kerem, parecen tener esa carga de sinceridad. Podemos especular mucho, pero sin saber los detalles exactos de lo que motivó esa declaración, es difícil dar un veredicto final. ¿Fue algo que dijo en un momento de enfado? ¿Una decisión que tomó que le afectó a él? ¿O tal vez una falta de apoyo en un momento crucial? La belleza y la complejidad de las relaciones humanas, incluso las de las estrellas, radica en que nunca hay una sola versión de la historia. Lo que sí es claro es que esta revelación añade una nueva capa a la ya fascinante historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Sus fans, que los han seguido desde el principio, seguramente estarán analizando cada palabra, intentando descifrar la verdad detrás de este velo de misterio. En resumen, Ande Erçel ha roto su silencio y, en una sorprendente declaración, ha admitido que fue injusta con Kerem Bürsin. Esta autocrítica abre un debate sobre la dinámica de su relación pasada y la forma en que ambos manejaron su vida pública y privada. Aunque los detalles específicos de esta injusticia aún no están completamente claros, la valentía de Ande al reconocer su parte en lo sucedido es digna de mención y nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, incluso para aquellos que viven bajo los reflectores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayan encontrado este desglose tan intrigante y revelador como yo. Ha sido un viaje por las emociones y las posibles verdades detrás de esta declaración tan comentada. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más interesante y relevante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Ande quiso decir con que fue injusta con Kerem? ¿Creen que esto cambiará la percepción pública sobre ellos? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.